Las aves son un grupo animal que desde siempre ha cautivado el espíritu humano, probablemente por su capacidad de dejar la tierra y alzar el vuelo. Algunas de ellas consiguen incluso hacerlo en cualquier dirección, pudiendo permanecer estáticas como lo hacen los modernos helicópteros. Para los pueblos mesoamericanos eran mensajeros de los dioses. Para los ecosistemas son importantes agentes de polinización y resulta innegable que sus colores iridiscentes nos roban el aliento. Hoy, en Explorando Maravillas con Río Verde, nos acercaremos a los colibríes, verdaderas gemas aladas del mundo de las aves. Los colibríes son aves tropicales pertenecientes a la familia de los troquílidos. Entre sus principales características destacan su pequeño tamaño y sobre todo su manera de volar, ya que pueden batir sus alas a más de 200 veces por segundo. Son extremadamente ágiles y ligeros, de acuerdo al tipo de especie. El peso varía entre los 1.5 gramos hasta los 12 gramos. Sus dimensiones van desde los 5 centímetros hasta los 25 centímetros. Viven principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, así como en las zonas templadas de América del Sur y del Norte. Para conocer en detalle a estas vistosas aves, nos trasladamos al estado Mérida, específicamente a los predios de la estancia La Bravera, en medio de un clima incierto. Allí conversaremos con el señor Jorge Bravo, quien nos revelará algunos aspectos de esta especie. Señor Jorge Bravo, ya copia, hablamos por teléfono. Un placer conocerlo. Gracias. Clima impredecible, ¿no? Y hace más frío de lo que yo pensaba. Muy fresco. Bueno, sobre todo porque estamos dentro del bosque nublado. Bueno, como le comenté, estoy buscando los mejores lugares para observar colibríes de cerca. Me dijeron que este es uno de los mejores emplazamientos para esto. Así que vengo con muchas expectativas. Pues creo que llegó donde pasaba. Me alegro mucho. Muchas gracias. Y bueno, ya estoy un poquito más resguardado de este frío andino, sabroso, pero no tanto cuando uno está un poquito mojado. Bueno, realmente eso es propio, ese frío es propio del bosque nublado en el cual estamos inmersos y estamos a 2.360 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del pie del páramo del Tambor, que es el más bajo de Venezuela. ¿Por qué establecer una posada en este lugar? Bueno, se dieron unas circunstancias. Una de ellas fue la visita en alguna oportunidad en esta zona de un señor de Suiza llamado Bernhard Wenzel, que 20 años atrás visitó la zona y me notificó que había encontrado una nueva variedad de mariposa que la registró y que lleva por nombre de clasificación la Bravera, Braverae. Eso realmente fue una sorpresa muy agradable. Y el interés del señor al participarme en esto fue que yo le recibiera como huésped, sin yo ser posadero, porque realmente no era la intención ni teníamos instalaciones para eso. Y fue un primer huésped que tuvimos durante una semana, él y un socio, recolectando mariposas acá en la zona. Luego se dio la circunstancia de que me entero de la visita frecuente de grupos observadores de aves que vienen de Europa a esta zona. Eso me llamó mucho la atención y tratando de indagar un poco con ellos, me entero de que estamos dentro del segundo corredor mundial para observación de aves, imagínense usted. Y de allí vino el interés entonces y nos metimos en esto de hacer una posada en este sitio tan alejado. ¿Cuántas variedades de colibríes se pueden observar por aquí? Ellos han identificado acá 16 especies distintas de colibríes, de las 18 que están registradas en el estado de Mérida. Eso es realmente un tesoro. 16 de 18. 16 de 18. De manera que la conservación del hábitat del bosque es inherente a la presencia de estas aves. Absolutamente. Y de allí el interés nuestro en que tenemos 12 hectáreas de bosque nublado propio, pero que está destinado definitivamente a la conservación del ambiente natural, de las aves fundamentalmente, pero también del resto de la fauna de la zona. No olvidemos que esto es hábitat también del oso frontino. ¿Y cuál me diría usted que es el aporte que realizan estas aves y la fauna en general al ecoturismo? Bueno,
básicamente es el atractivo, el estudio, la observación, la fotografía de las aves particularmente y de los colibríes más específicamente. La invitación va a las familias venezolanas también, porque es otro segmento que a nosotros nos atrae mucho y que nos visita con frecuencia. Y es la familia que tiene la capacidad de apreciar lo que es la naturaleza, la variedad, la conservación, la educación a través de ella. Y por supuesto los que de manera específica tienen interés por la observación de aves, que aquí ya han venido y que los seguiremos esperando, estamos a su orden. Bueno, ya saben todos los amantes de las aves y de la fauna que pueden venir a disfrutar de este clima tan agradable, pero no se vayan a mojar en la lluvia, por favor. Muchas gracias, señor. No, estamos a su orden, gracias a ustedes. Estos exuberantes bosques nublados de la cordillera de Mérida son el hogar de una interesante muestra de la fauna venezolana. Aquí se ha documentado al icónico oso frontino, el venado matacán y el puma. Y, por supuesto, existe una gran variedad de aves y los colibríes son los que atraen nuestra atención el día de hoy. Y al regreso conoceremos al naturalista Tomás Fernández, quien ha dedicado gran parte de su vida a establecer y recorrer lo que hoy se conoce como la ruta del colibrí. Estoy seguro que todos nos hemos extasiado con la belleza de las flores, pero más allá de su presencia estética, estas estructuras tienen un rol de vital importancia en un proceso llamado la polinización. Aunque sea difícil de creer, las plantas con flor tienen una reproducción de tipo sexual, es decir, se requiere que la hembra y el macho intercambien material genético reproductivo. En este proceso participan animales como mamíferos, insectos y por supuesto aves. Los colibríes están perfectamente adaptados para este comportamiento y de hecho la estructura de su pico y su forma de volar tiene mucho que ver con el proceso de acercarse a la flor para alimentarse de una sustancia dulce conocida como néctar. Y cuando éste vuela a otra flor para continuar su alimentación, el intercambio reproductivo puede tener lugar. Luego de la interesante experiencia en el estado Mérida, nos encontraremos con Tomás Fernández, quien es creador de lo que se conoce como la Ruta del Colibrí y nos hablará acerca de esta iniciativa. Y bien, seguimos conociendo más de las interesantes aves que habitan nuestra bella ciudad de Caracas y me encuentro con Tomás Fernández, quien es un naturalista que ha dedicado años enteros a la observación de un grupo muy particular, los colibríes. Tomás, un placer conocerte. Igual, Jack. Me han comentado que estás realizando lo que se conoce como la Ruta de los Colibríes. Sí, la Ruta del Colibrí es un proyecto ecológico educativo de poder mostrarle al público en general todos los colibríes que hay en América, desde la Patagonia hasta el Canadá. Bueno, y Tomás, cuéntame, ¿qué significa la palabra colibrí? Ok, colibrí viene del francés colibri, que significa cuello brillante. Los colibríes tienen muchísimos nombres. En Venezuela, los más comunes, tucuy, que es el nombre indígena. Tucucito debería ser entonces nuestro nombre más importante. El más autóctono. Sí, después tienes picaflores, chupaflores, chuchubes en Coro, chiritos y chiritos de la Virgen en Oriente, chupitas en los Andes. Entonces, bueno, de verdad, después tienes nombres también indígenas, pero de América, como Zum Zum, que tiene que ver con el sonido. Tienes chuparrosas en México, Bella Flor en Brasil. En todos los lugares tienen sus nombres comunes. Muy pintorescos. Sí, todos bellísimos nombres. ¿Y cuántas especies de colibrí existen? Ok, están más o menos nombradas hasta el momento unas 360 especies. ¿Y para Venezuela? Para Venezuela, 104, entre 100 y 104 especies. Y Caracas, en la ciudad donde estamos, que yo me atrevería a decir que es la ciudad con mayor número de especies de colibríes en el planeta, tiene 37 en la Gran Caracas. Nada más en la Gran Caracas. Sí. Imagínate Eso tú. es más del 10%. Otra muestra de la increíble biodiversidad de Venezuela. Sin Siempre duda. me sorprende eso. ¿Y qué característica hace a los colibríes resaltar entre las aves? Ok, primero es el ave más pequeña del mundo. Eso ya lo hace muy especial.
Luego es la única ave que puede volar en cualquier dirección. Vuelan de cabeza, vuelan hacia atrás, se detienen en el aire. Eso gracias a que mueven las alas entre 50 y 200 veces por segundo. Por segundo. Es un número astronómico. ¿Y cómo se originó tu pasión por los colibríes? Oye, en algún momento siempre fui cocinero. Toda mi vida fui cocinero. La cocina me retiró por estrés, por enfermedad. Y bueno, nada, me tocó hacer jardín en casa, donde tenemos este parque hoy en día de observación de colibrí. Y bueno, ahí los descubrí y tardó una cantidad de meses en que llegaran. Pero creo, bueno, se logró, estás viendo las imágenes y Claro. se logró un bello lugar donde me llegan, de las 37 especies de Caracas, me llegan 23 al año. O sea que me comentas que tú tienes en tu casa un parque de observación de colibríes. Sí, es un centro de observación que se ha vuelto además un centro educativo, científico, de interés para cualquier persona. ¿Y están en peligro de extinción los colibríes? No, a lo mejor alguna que otra especie. Por ejemplo, en Venezuela tenemos algunas muy endémicas. Por ejemplo, el coludo de Venezuela, que está Caripe, del Guácharo, le han ido quitando poco a poco la selva anulada y está cada vez más difícil de ver. Y bueno, estamos hablando de aves que polinizan, de manera que seguramente tienen influencia incluso en nuestra alimentación. Sí. Probablemente ningún otro animal ha evolucionado para polinizar ese... Bueno, hay historias muy bellas donde dice que las plantas, las flores y los colibríes están evolucionando en conjunto, en simbiosis, van simbióticamente adaptados. De manera que conservar los colibríes se traduciría en conservar su medio ambiente y conservarnos a nosotros Por mismos. supuesto que sí. Ahora creo que es el momento del cambio y que empecemos a trabajar un poco. En algún momento fui a México a dar una ponencia en el Festival Internacional del Colibrí en San Miguel de Allende, donde hablaba justamente sobre eso, sobre que los colibríes buscaban jardines para habitar. Muy fácil. Hay bebederos artificiales. Hay que tener mucho cuidado con los bebederos porque hay que darles un cuidado especial, limpieza, cuido, observación para que no se fermente el agua con azúcar, el agua dulce, que es una proporción de 1 a 4. Si no, y quieres tener colibrí, con que pongas flores, ellos van a venir. Están en todos lados. Claro. Llegan a edificios en el centro de Caracas, a pisos altísimos, y llegan a cualquier parte de la ciudad. No estaba al tanto de que fuesen tan importantes desde el punto de vista ecológico. Te comento que recuerdo haber leído que los aztecas o los mayas pensaban que los colibríes eran como mensajeros de los dioses. Mira, ¿Sabes algo de hay eso? algo muy bonito cuando te metes en el mundo de los colibríes. Hay una lucha entre lo científico y lo místico, que es muy interesante. Hay mucha historia mística sobre el colibrí. Los mayas decían que eran los mensajeros de los dioses, que los dioses crearon todo, absolutamente todo en la tierra, y se dieron cuenta que no había cómo llevar los pensamientos de un lugar a otro. Agarraron una flecha, le pusieron un onix y la lanzaron, y la convirtieron en colibrí. Esa es una de las historias. Hay otra que los mexicanos, por ejemplo, hablan de que los colibríes son dioses de la guerra y el amor, juntos. Entonces, que cuando un colibrí se te presenta, tienes que revisar tus guerras internas y sanarlas con amor. Digamos que toda esa mística existe entre los colibríes Son autóctonos. historias sumamente interesantes que ayudan a que la gente tenga una percepción positiva de los animales. Hay una cosa bellísima que además quiero que quede bien grabado en todo el mundo. Hay una fábula, la fábula del colibrí. Se enciende la selva en fuego. El colibrí va con agua, va al río, regresa, la tira en el fuego de la selva. El mono empieza a burlarse y le dice, ¿tú crees que con ese piquito tan pequeño tú puedes apagar el incendio de la selva? Le dice, no importa, y lo sé, pero yo estoy haciendo mi parte. No importa qué tan pequeña sea tu parte mientras la hagas. Al regreso, conversaremos con Hugo Rodríguez, director del Museo de Historia Natural La Salle, con quien estudiaremos la morfología de estas aves. Estoy completamente fascinado con la proeza que pueden realizar los colibríes de volar en cualquier dirección e incluso quedarse estáticos en el aire. Para comprender esto mejor, me acompaña Hugo Rodríguez, quien es director del Museo de Historia Natural La Salle y quien ha estudiado por largo tiempo la fisiología de los colibríes. ¿Cómo estas aves logran este vuelo sosteniéndose en el aire, moviéndose en cualquier dirección? ¿Cómo lo logran? En el caso que me estás preguntando sobre el vuelo,
Los colibríes presentan una cantidad de adaptaciones de los huesos, la inserción de la musculatura. Además presentan una hipertrofia de los músculos pectorales. Como otras aves también presentan una reducción de los huesos que le permiten realizar el vuelo de una manera más eficiente. Y es la que le permite al colibrí ese vuelo en 8 para realizar el vuelo sostenido, que es cuando está libando o consumiendo el néctar de la flor y también cazando insectos. ¿Sería esto como resultado adaptativo? Sí, sí, es un proceso evolutivo. Se desarrollaron hace 22 millones de años. Es una de las familias de aves más numerosas después de los tiránidos. Surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas veces por minuto late el corazón de un colibrí? Un colibrí, que es un ave muy pequeñita, el corazón puede latir desde 500 a 1000 veces por minuto. Imagínate tú. Y la respiración pues está entre eso, los 175, 500 respiraciones por minuto. ¿Cuánta energía consume un colibrí? Me imagino que por eso también es que se alimentan constantemente. Sí. Fíjate, los colibríes, aunque pensamos que se alimentan de néctar, hay una teoría, una hipótesis que dicen que los colibríes verdaderamente son insectívoros. El néctar es básicamente una fuente de energía. He leído que las patas del colibrí son muy pequeñas y poco funcionales, le sirven para percharse posarse. Básicamente. Sí, de hecho esa es la razón por la que están en el orden taxonómico, que es el apodiforme. Toda la parte taxonómica, como te está diciendo, toda la clasificación, la nomenclatura está en desarrollo, el colibrí. Un proceso dinámico. Sí. Ahora, después de esta actividad hipercalórica, los colibríes duermen como tal. Sí, duermen como todas las aves. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención de los colibríes es un proceso en apariencia similar al dormir, que es el torpor. Es un proceso fisiológico en el que el colibrí, en las horas nocturnas, cuando está en el proceso de ayuno, cuando tiene unas características climáticas y energéticas dadas, que están en estrés, el animal tiene la capacidad de bajar la temperatura corporal, las pulsaciones, la respiración, a un nivel tal de que no gasta energía en termorregulación. Y con eso ellos pueden ahorrar hasta el 50% de energía que es lo que gastan en condiciones normales. Entonces, Toda una cajita de Pandora los colibríes. Sí, son muy fascinantes. Los colores y los brillos que tienen estas aves son espectaculares. ¿Cuál es tu opinión y por qué crees que ellos desarrollan estos colores tan iridiscentes? Bueno, la iridiscencia en los colibríes es un carácter que ha estado más asociado a cuestiones reproductivas, atraer a hembras, también un proceso de mantenimiento de los territorios. Si tú te fijas, por lo general no es todo el cuerpo, sino algunos parches, la corona, la parte de la garganta, lo presentan los machos y las hembras no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el macho es el que hace el despliegue reproductivo y la hembra es lo que se encarga de hacer el gasto energético en poner los huevos, cuidar los pichones y eso. De verdad que son sumamente interesantes. Muchísimas gracias, Hugo. Nos acompaña la bióloga Ana Melisa Fernández, quien ha realizado varios trabajos en torno a la ecología y el comportamiento de los colibríes. Bueno, quisiera que me hablaras un poco acerca del comportamiento de los colibríes. Por 2 años he trabajado con el comportamiento de los colibríes, que a pesar de ser muy bonitos, ellos también suelen ser muy agresivos. O sea, que quién lo hubiera dicho, ¿no? Unos animalitos tan pequeños que lucen inocentes son agresivos y territoriales. Okay, durante mi tesis estuve trabajando con las relaciones de dominancia entre especies. Queríamos saber si esta dominancia se observaba como jerarquía de dominancia entre especies de colibríes o si no había ningún tipo de jerarquía. Lo que encontramos es que hay una jerarquía que no es muy clara, no es muy lineal. Hay varios factores que pueden influir, no solo el peso, que es uno de los factores que evaluamos y que se necesita un poco más de investigación respecto a la dominancia. Es necesario conocer cuál es su rol ecológico. ¿Cuál sería el de los colibríes? Bueno, los colibríes, al igual que muchas especies de insectos, son muy importantes para la polinización de muchas plantas. Por ejemplo, hay un colibrí que el nombre científico es Encifera encifera, es un colibrí de un pico muy largo y existe una flor que se llama Passiflora mixta o flor de la pasión. Es muy larga, entonces para poder alcanzar el néctar debes tener un pico igualmente largo para poder alcanzarlo. Y este colibrí es el que logra polinizar este tipo de flor. Hay una convergencia evolutiva entre los colibríes y las flores de las que se alimentan. Exactamente, la mayoría de las especies. Y hemos observado que las personas les ponen comederos a los colibríes. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto?
Desde el punto de vista ecológico, para las plantas se ha visto un efecto negativo en áreas naturales, plantas que son endémicas, que necesitan ser polinizadas, se reduce la polinización por la puesta de comederos artificiales, pero en ciudades en que se han disminuido tanto las flores y que no hay flores endémicas ni que dependen demasiado de los colibríes, los comederos pueden ayudar a que se mantengan las poblaciones de colibríes en las ciudades. Bueno, Ana Melissa, un verdadero placer por haber estado con nosotros y a ayudarnos a conocer más a estas interesantes aves, los colibríes. Con el intrincado y complejo diseño de un vertebrado, compactado dentro de un cuerpo tan pequeño que cabe en un puño, además de su brillante plumaje y su capacidad de maniobra al volar, que nos recuerda más a un insecto que a un ave, los colibríes sin duda despiertan mucha simpatía entre los seres humanos. No obstante, es necesario recordar que si queremos conservarlos, debemos preservar los hábitats donde ellos subsisten. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.